Bienvenidos a un nuevo episodio de The Book Club en su versión podcast. El día de hoy tenemos a una invitada especial, Tania Heyman, conferencista, empresaria, actriz, presentadora y autora de los libros Que te atiendan y te entiendan, donde nos comparte más de 30 años de experiencia en comunicación, oratoria y presencia personal, y sácale partido a una vida bien vivida, donde nos invita a mirar hacia adentro, sanar y vivir con mayor autenticidad. Hoy queremos conocer y descubrir a la mujer detrás de estas páginas y las conversaciones que espera despertar en sus lectores. Tania, bienvenida a The Book Club Podcast. Bueno, un placer para mí, gracias por la invitación. Te digo Jova, Gio Como tú o quieras, Giovanna. como te sientas más cómoda. Bueno, te voy a llamar con cariño Gio. Gracias Gio por la invitación y realmente ya he visto tu podcast, me encanta. Y yo de parte de todos los autores te doy las gracias por promocionarnos, porque esto del hábito de la lectura creo que es apenas que está resurgiendo de nuevo, ¿no? Porque por más eh, clubes de lectura que hay, yo todavía considero que hay que desarrollar más la lectura en Panamá y sobre todo con la gente joven, ¿no? Así es. No, gracias a ti, Tania, por hacernos un espacio en tu agenda. Claro. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarte, conocer un poquito de esta trayectoria de cómo se unen todos los roles al momento que te sentaste a escribir por primera vez. Ok, a mí vamos a partir por el hecho que toda la vida me ha gustado escribir. Yo desde muy joven escribí para revistas, como colaboradora también de periódicos y todo. Y en el 2017 comencé a abrir mi blog y comencé, bueno, de todo, ¿no? Lifestyle, hablando un poquito de... En esa época yo era muy fitness, así que hablaba de nutrición, de ejercicio. Ya estos cuerpos no volverán, pero bueno, en esa época. Y comencé pues a hablar de un poquito de todo. Hace 15 años, que te lo estaba comentando fuera de cámara, comencé a escribir un libro, el cual para mí era muy personal, y lo comencé a escribir no con la intención de ayudar, era con la intención de desahogarme, ¿no? Comencé a desahogarme, pero era precisamente tan personal. Y veníamos de esa época de que la vulnerabilidad es una debilidad, y por consejo de mi madre no lo publiqué. A medida que fue pasando el tiempo, encuentro el hard drive y me da por verlo. Y ahí es donde descubro que ya yo no era esa Tania. Sin embargo, lo que yo había escrito ahí y los consejos que yo daba eran muy válidos. Entonces, con esa Tania ya sanada, trabajada, comencé como a adaptarlo y de ahí sale Sácale partido una vida bien vivida, que es precisamente para decirle a todas las mujeres que no importa cuál es el rol presente que tú tienes en tu vida, si tú te sientes satisfecha, pues ya eres exitosa, ¿no? No tienes que tener, yo conozco gente que son mamá, esposa, tienen hijos, trabajo exitoso y no son felices. Así es. Entonces uno mismo construye su felicidad y también aprender como a tener distancias sanas con amistades tóxicas, hasta con familiares tóxicos. Aquí hago como una clasificación de los animales, las amistades, porque hay amistades que son vampiros emocionales, hay otros que son muy convenidos y también están esos que te dicen no lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas, que esos son los que tienes que conservar. Excelente. Y Tania, una pregunta. ¿Qué tipo de lector deseas que encuentre tus libros? Bueno, toda mi vida me he dedicado a capacitar y a potenciar. Entonces, para mí, el lector ideal es el que va con deseos de aprender. Es así de sencillo. Mi primer libro es un libro que es de consulta, o sea, tú lo lees y cuando estás en una situación que te lo recordé, vuelves al libro. El segundo libro es un libro más de amor propio y yo pienso que una cosa no puede ir sin la otra. Tú puedes estar lo mejor vestida, tener la profesión del año, pero si tú no te quieres a ti misma, no resulta. Y viceversa, puedes tener mucho amor propio, pero si lo que la gente ve, Sí. sobre todo a través de la comunicación verbal, no es coherente, tampoco funciona. Entonces ahí está como quien dice el binomio del éxito. Y me faltaba mi trilogía, que es la que está allá, que después hablaremos de Así eso. es, así es. Y hablando de guía, yo quería mostrar el mío, porque todas las banderitas que yo tengo y justamente lo que mencionaste es que esto es literalmente una Biblia de
recurre a ella las veces que sean necesarias, porque si quieres nos puedes adelantar qué es de todo lo que tú mencionas aquí, que yo siento que es indispensable que la gente sepa para aprender a comunicarse. Y hoy en día que existen las redes sociales y tantas distracciones y tantos errores que cometemos, ¿qué te llevó a decir, dizque, esto lo tengo que plantear en un libro? Bueno, este libro lo inicié, como te dije, hace 10 años, pero era más bien enfocado en las Misses. Yo tuve concursos de belleza por muchísimos años. Yo fui la propietaria de las franquicias de Miss Earth, Miss International, Reina Hispanoamericana, Miss Atlántico. O sea, yo tenía como 10 franquicias. Y mi entrenamiento difería de los demás porque yo me enfocaba mucho en la oratoria. Entonces el concurso Miss International, no sé ahora porque ya me he desconectado un poco de eso, se enfocaba mucho no en que la chica contestara una pregunta, las chicas tenían que participar en foros, prácticamente una conferencia de prensa y la gente preguntaba. Entonces yo en mi concurso nacional dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer preguntas, cada chica va a dar una charla. Wow. Entonces, prepararlas para saber cómo utilizar un podio, cómo utilizarla. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro de esto. Pero a medida que fue pasando el tiempo y me comenzaron a contratar políticos, ejecutivos y todo tipo de personas, y me di cuenta, de verdad que todos comunicamos. Y una era como esta más todavía. Y el tiempo de Dios es perfecto, Gio, porque si yo hubiera publicado ese libro hace 10 años, no tendría la sabiduría de ahora. Hace 10 años yo no sabía nada de redes sociales. Eh, Ahora tenemos incluso hasta la comunicación en redes, cómo debe ser el encuadre, porque yo vengo de la época del encuadre perfecto. Yo vengo de la tele, así que el encuadre perfecto, la postura perfecta, las manos perfectas. Y las redes sociales aprecian un poquito más, no solamente esa vulnerabilidad, sino también ser un poco más orgánico, más natural y no todo tan preparadito, pero siempre y cuando dando un contenido de valor, ¿no? Así que así nació Que te atiendan y te entiendan, y el título viene de de los tres propósitos de la oratoria. En la oratoria te dicen que te atiendan, que te entiendan y que te recuerden. Entonces, este libro se enfocó en el que te atiendan y te entiendan. ¿Y qué dirías que es uno de los errores principalmente que tú notas que tenemos en temas de comunicación y de que verdaderamente nos entiendan y nos recuerden? Bueno, yo diría que errores muchísimos. Yo creo que el error más común y que todos lo tenemos, guilty as charged, son las muletillas. Nosotros, la misma palabra lo dice, las muletillas las usamos de muleta para pensar o a veces por malos hábitos. El famoso disque, el famoso alargar las vocales, que se conocen como términos de relleno. También no saber darle valor al uso de las manos. Las manos vienen a ser, como quien dice, el refuerzo de nuestra comunicación. Y en tercer lugar, no prepararse, sobre todo si vas a hablar ante una audiencia. Pensar que un discurso aprendido de memoria es lo mejor. No, tú tienes que estar clarito de la idea y sin aprendértelo de memoria tus palabras van a fluir mejor. Y esos son los errores que siempre ven mis alumnos. Y he tenido todo tipo de alumnos. Obviamente el político busca otra cosa, el ejecutivo busca otra cosa y el chico que va a competir en la oratoria busca otra cosa, pero tenemos ese común denominador. Claro. Y si puedes, nos puedes hacer una demostración de los tipos de cómo deberíamos colocar las manos para enfatizar. Porque lo primero que voy a hacer es Sí. quitarme, ando malita de mis manitos. Mira, hay varias formas de colocar las manos. Hay unas que son muy comunes y otras que no. Si tú quieres conectar con tu audiencia, siempre muestra las palmas. Las manos nunca se esconden. Uno no cruza los brazos, uno no se pone las manos atrás, a menos que sea un guardia de seguridad. Uno siempre muestra las manos, tanto sentado como parado, si tienes tu encuadre de cámara o el público. Cuando tú quieres enfatizar y quieres que la persona, como quien dice, es como si tú subrayaras en el aire algo, tú utilizas la pinza. Pero esa misma pinza se puede transformar en un giro crítico y también puedes hacer que la persona se enfoque en esa idea. También puedes utilizar los cortes rígidos o también los cortes ascendentes o descendentes, que también pueden reemplazar el enumerar. Cuando vas a enumerar, no te pases. No hagas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. No te pases de esta mano. Y cuando tú enumeras, no solamente ayudas a tu audiencia, sino que tú comienzas a acordarte. Las manos nos sirven también para poder ilustrar. Yo puedo estar hablando y diciéndote que el panorama de nuestro país, tal cosa, ¿viste? Hice como una pincelada en el aire.
Hay muchas maneras de mover las manos. Hay algunas que son un poco agresivas, que hay que tener cuidado, como los políticos que les gusta usar el puño. Tú puedes decir victoria y estás feliz, pero si estás gritando y estás un poco efusivo de manera negativa, no utilices el puño. El movimiento del barrido es cuando tú tienes varias ideas, las quieres recoger y pasar a otro punto. Esto es un movimiento grande, no tiene lógica que yo lo haga contigo. Bueno, ya hablamos de mis libros, así que ahora vamos a hablar de, o sea, no tiene sentido, pero en una audiencia grande sí funciona y ante cámara también funciona. Muy importante que incluso el movimiento de manos tiene mucho que ver con la etiqueta. Tú no puedes señalar a tu público. Por más que tú quieras de repente hasta felicitar a alguien, uno nunca señala, uno muestra la mano. Y esto en etiqueta también te lo enseñan. Ahí te hice un pantallazo rapidito. Sí. Pero bueno, el libro tiene muchas ilustraciones y muchos movimientos de lenguaje de manos. Para que vean que no solo van a escuchar de la experiencia de Tania, sino hasta una clase muy breve aquí nos acaba de hacer, y gracias, Tania. Y Tania, quisiera conocer un poco más de, bueno, nos has mencionado que has escrito siempre, pero ¿tienes alguna rutina hoy en día? ¿Tienes tu proceso? ¿Tienes algún ritual en el que dices, me siento a escribir y nadie me moleste por 5 horas? O... No, yo no soy como Ian Fleming, que se iba a una, ¿cómo se llama? Una isla en Jamaica y en su finca GoldenEye para escribir James Bond. No. Lo mío es por inspiración, pero una vez que me enfoco en un libro, no para. Ya te lo digo, esto fue la gran lección de mi vida, el haber esperado tanto tiempo. El libro, el que voy a lanzar este año, que es el tercer libro, lo escribí en 3 meses. Wow. Pero porque también hay una gran ventaja. Esas son las cosas a las cuales yo me dedico. Entonces, como yo doy clases de eso toda mi vida, ¿qué hago yo? Yo hago un índice, como si fuera una tarea de la escuela. Yo hago un índice y comienzo a desarrollar el índice. Una vez que termino de desarrollar el índice, lo leo y digo, no, esto debió haber ido de primero, esto de segundo, esto de tercero, no sé qué. Pero desde que comienzo a escribir ya tengo el título aquí, ¿no? Y el título como que me ayuda mucho. Después que escribo como maestrita de escuela, comienzo a leer y a comenzar a pensar por qué escribí eso. Y me acuerdo que es por una anécdota. Y entonces pongo la anécdota. Y obviamente el libro pasa a un corrector de estilo que va a tener tal vez una visión diferente a la tuya, pero a veces he tenido hasta problemas con los correctores de estilo que me quieren cambiar mi voz. Yo digo, no. El que me conoce y lee el libro dice, esa es Tania hablando. Entonces sí quise mantener mucho mi esencia, ¿no? En cuanto a mi estilo, mi forma de escribir, y tampoco mostrarme como alguien perfecto, porque ahí hay millones de metidas de pata y errores míos que fueron mis canales de aprendizaje también, ¿no? Que no lo aprendí en un libro o en una universidad, sino como quien dice la universidad de la vida. Excelente. Y Tania, un poco para conocer a fondo, ¿crees que hay personas que nacen con este talento natural de comunicación y se puede seguir desarrollando? O, por lo menos en tu caso, ¿cómo fue esa Tania pequeña? ¿Siempre tuviste esta destreza para hablar en público o fuiste aprendiendo el... Sí. Bueno, sí, la verdad es que no te voy a mentir, incluso en el libro lo cuento. Yo de niña era muy pispireta y en los trabajos en grupo siempre era, bueno, ¿quién va a hablar con el grupo? Yo. O sea, yo no sé, la palabra pena no estaba en mi vocabulario. ¿Qué pasa? A medida que fue pasando los años, lo mismo ocurrió en la universidad. Cuando había un reinado, yo quería ser la animadora, etcétera. Y cuando participo en este gran casting del programa número 1 de Panamá, con 40 mujeres, yo no sabía si me iban a escoger, pero yo sabía que yo no tenía pena. Cuando el productor entra y dice, ¿quién es la primera? Todas, y yo. Y entonces yo decía, chuleta, no tengo maquillaje, todo el mundo está producido, y yo me voy a divertir. Y lo hice de una manera, me puse a bailar, a hacer todas las locuras. Pero ¿qué pasa? En el momento que comenzaron a entrenarme y hice mi primera toma en la cámara, ahí me di cuenta que no sabía nada. Y ahí me llevé la gran lección de la vida. Tú puedes ser empírico, tú puedes tener talento, pero si no tienes preparación y capacitación, eres uno más del montón. Y ahora con las redes sociales, y me disculpan las personas que se sientan aludidas, pero es la verdad, con las redes sociales hemos encontrado empíricos o charlatanes. La cosa es que ahora todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es coach de vida,
yo he encontrado chicas que terminaron el curso conmigo y ya tienen el mismo currículum que yo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las redes sociales son una bendición, pero también pueden llegar a ser una maldición. Y hay personas, por ejemplo, a mí me tocaba ver, y esto lo he dicho ya en otros podcasts, ver en pandemia gente con una autoridad diciendo sonríe, es gratis a una persona deprimida. Dile eso a una persona deprimida para que tú veas. Entonces, tú puedes hablar desde tu experiencia y cómo te fue, y las personas tomarán la decisión si sí o no, pero no puedes hablar con una autoridad si no tienes un título de psicólogo o no tienes un título de coach de vida. Estoy usando esos dos ejemplos que para mí son los más peligrosos. Así que yo creo que en la prepa, o sea, desviándome un poco de tu pregunta, sí, siempre tuve el talento de comunicar, nunca tuve problemas de miedo escénico. Nervios sí, porque la gente tiende a confundir los términos. Sí. Nervios todo el mundo, hasta Julio Iglesias, pero ese miedo escénico no, para nada. Creo que yo nací así, a pesar de que mi mamá era súper tímida, ¿no? Pero sí, mi padre, y tengo que aceptarlo, y lo digo en el segundo libro, es la persona que me inculcó a mí la importancia de la preparación. De hecho, te lo voy a poner así. Yo soy licenciada en mercadeo. He perdido la cuenta todas las capacitaciones, talleres, de todo que he tomado. Y mi papá hasta el día de su muerte me dijo que yo era una más del montón. Wow. Nunca tomó en cuenta todos mis logros, no. Simplemente porque tenía una licenciatura. Y me caló porque ahora estoy en la universidad de nuevo. Estoy estudiando una maestría. Lamentablemente mi papá no va a estar aquí para verlo, pero ya entrando a la maestría me di cuenta que él tenía razón. La gente cada vez le está restando más importancia a los estudios universitarios. Te lo voy a poner así. La universidad y la escuela te enseñan incluso a vivir en sociedad, porque comienzas a conocer todo tipo de gente y esta es tu oportunidad en la universidad de hacer tu networking. Sí. Ahí es donde tú aprendes a hacer networking. Y hoy en día muchos de esas alianzas que tengo vienen de la universidad. Tan sencillo como es. Y que nadie nos lo enseña. Yo también, yo me he dado esos trancazos ahora de adulta y dije, wow, tuve que haberle sacado más provecho a toda la época de la universidad. Y Tania, ahora que tocas estos temas, quisiera hablar del segundo libro, de Sácale partido a una vida bien vivida, que es más profundo, lo mencionaste hace un momento. ¿Qué fue eso que te dijo decir, ahora sí es el momento de lanzarlo y que los demás lo conozcan? Aprendí a ser vulnerable con este. Cuando yo empecé que te atiendan y te entiendan, mi correctora de estilo me dijo, ¿sabes qué, Tania? Te felicito. Qué ortografía tan perfecta, pero qué libro tan aburrido. Y yo me quedé como que, ¿cómo así? Y me dice, Tania, libros de comunicación hay en todos lados. No sé, a este libro le falta algo. Yo te voy a hacer preguntas. Yo no soy panameña, así que yo no te conozco. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes autoridad para escribir eso? Y yo que yo, y me arrebaté con mi currículum. Y me dice, bueno, eso no lo veo ahí. ¿Por qué tú hablas con tanta seguridad que los políticos hacen esto con el podio y tú dices que eso no es así? Yo digo, sí, porque una vez eso no lo veo ahí. Y me fue cuestionando. ¿Y por qué tú aseveras tal cosa? Yo, bueno, porque es que el día que yo nos vemos en 2 meses. Y o sea, te estoy hablando así, obviamente en sentido figurado, me regresa el manuscrito, como quien dice. Y entonces ella me dijo a mí, yo he notado que a ti te da miedo ser muy personal. Entonces ella me dice, yo te estoy estudiando y por tu trayectoria me doy cuenta, tú vienes de la televisión, de los 90, por allá. Y me dice, esa era la época de la perfección. Me mandó a ver un especial de Netflix que me encantaría recomendártelo, pero no me acuerdo el nombre, me mandó el link. Y es la historia de una comediante, como ella a través de los chistes, ella se desvinculaba de ser vulnerable. Y a través de este stand-up comedy, ella cuenta cómo ella tuvo que irse al bottom para poder aprender y dice que hasta recibió el cariño de su familia por haberse soltado. Y ahí es donde ella habla de que la vulnerabilidad es una fortaleza. Y de verdad me tocó ver este documental y ahí fue donde yo dije, este libro es la acumulación también de las metidas de pata, de los triunfos, de los fracasos, etcétera. Pero este libro lo escribí hace 10 años. Sácale partido una vida bien vivida, viene desde los 15 años atrás. Y ya te lo digo, lo vuelvo, lo releo, veo que yo he superado todo lo que está ahí. Y ya venía ya con mi ejercicio de vulnerabilidad, así que para mí fue muy fácil. Para mi familia tal vez no. Mi hermano, ¿sabes lo que hizo el día que lancé el libro? Mi hermano se vino de Estados Unidos porque él no vive aquí. Él es bien supportive de todas las cosas que yo hago.
yo tengo extranjerismo, disculpen, muy de apoyarme, ¿no? Cuando hago las cosas. Y llega y él no permite que le regale el libro. O sea, él llega, me trae el libro y entonces cuando se lo voy a firmar, me dice, Tania, ¿vas a escribir un tercer libro? Yo le digo, sí, ya lo estoy terminando. Me dice, que no sea de la familia, por favor. Yo le dije, el libro no trata de la familia, es que ni siquiera puedo decir que es una biografía, no lo es. O sea, se trata de ciertos temas en los cuales estamos hablando de la actitud que debes tener, estamos hablando del amor propio, de qué es el concepto de mujer completa. Incluso yo le hago un homenaje al ama de casa. Y me he dado cuenta en mis cursos, las mujeres, las profesionales tienden a menospreciar a la ama de casa, cuando gracias a esa ama de casa se está criando a los futuros de este país. Gracias a esa ama de casa hay una economía y una administración en el hogar. Entonces, si bien yo jamás sería ama de casa, yo sí lo admiro, ¿no? Yo soy una persona que tal vez dentro del mapa de mi vida me he preocupado más por la parte profesional, por la parte, y lo digo sin orden especial, por la parte de la familia, y de 7 años para acá la parte espiritual para mí es súper importante. Y eso es algo que yo hablo en el libro. A ti te puede faltar lo que sea, pero si no hay, y ojo, no es religiosidad, te estoy hablando de espiritualidad, pues no tienes nada. Tienes que tener fe, tienes que creer en alguien, tienes que tener los principios básicos de ser una buena persona. Y ahí yo hablo como yo en pandemia comencé a estudiar la Biblia, como que mínimo me metí a la universidad y comencé a ver que los versículos que yo leía, yo dije, qué chuleta, esto parece que me lo escribieron a mí. Y me fui metiendo más y metiendo más sin llegar a ser una panderetera ni nada de eso, ni secta religiosa como la gente cree. Y este año, bueno, no he sido muy constante, pero desde el 2020 estoy estudiando la Biblia y me parece lo máximo. Y de hecho hay un capítulo en ese libro que se llama Abrazando mi espiritualidad, que ojalá que le sirva a la gente que tiende a no tener fe. Aprender a ser agradecidos. Nosotros sabemos nada más pedir, pero todos los días hay tanto motivo, hasta ese cafecito que te tomas en la mañana, tienes que darle gracias a Dios por eso. Así es. Qué maravilloso. Y Tania, nos has mencionado de un tercer libro, por favor. Ay, Preséntanos, sí, mi que tercer viene bebé. pronto. Dicen que de los bebés y de los hijos no debe haber uno preferido, pero yo soy mala madre. Porque este tercer libro, no por ser el nuevo, es tal vez el que más pasión le tengo. Es un libro que no es viejo y que lo modifique, es un libro nuevo. Lo empecé a escribir el año pasado. De hecho, ya terminé el cuarto, pero vamos con calma, estamos con este. Y se llama El ADN de la imagen profesional, lo vamos a promocionar en la Feria del Libro. Y es para todas esas personas que no solamente quieren tener una buena imagen, sino que también quieren tener una buena comunicación, pero que todos esos objetivos que tú tengas estén bien nivelados y que con coherencia. Aquí hablamos de códigos de vestuario, hablamos de cómo debes comportarte en una entrevista, cómo debe comportarse el entrevistador, los tipos de saludo, toda la etiqueta, pero de la parte digital, cómo debes realizar un Zoom o, bueno, hay otras plataformas, Google Team, etcétera, cómo debes hacer un correo correctamente. Los chats, por ejemplo, los chats nos han vuelto a nosotros muy informales, pero tú no le puedes mandar un emoticón hacia tu jefe. Entonces tenemos que aprender que hay una manera de chatear. Vuelvo y repito, esto es imagen laboral 100%. También tenemos algo de etiqueta laboral y en la etiqueta laboral, sobre todo mis alumnos se sorprenden mucho cuando yo le digo a las mujeres, la mujer comete el error en el ambiente laboral de que cree que tiene que ser tratada por el hombre como en lo social. Se los digo a todas las personas que me están viendo, en el ambiente laboral lo que rige es la jerarquía. Incluso una secretaria se tiene que parar cuando entra el gerente, no al revés. Entonces, las mujeres que hemos luchado tanto por igualdad, etcétera, etcétera, tenemos que aprender a ubicarnos y no esperar a que un hombre nos abra la puerta. Si lo hace, pues qué bien, pero no es obligación de él en el ambiente laboral. Aprender a no confundir la seguridad con la arrogancia. Las mujeres, sobre todo cuando están en ambientes laborales dominados por el hombre, tienden a ser medio bitch, porque sí, es así. Estamos en podcast, así que se pueden decir esas cositas. Y aquí yo hablo de sí, tú puedes proyectar seguridad, pero tiene que haber una balanza. Muchas alumnas mías me dicen, mira, yo soy súper exitosa en mi profesión,
pero me enfoqué tanto en demostrarle a los hombres que yo podía, que se me desperdició y olvidé por completo mi feminidad. Y tenemos que tener ese balance profesional, femenina, buena madre. Claro que se puede. Nosotras somos multitasking por naturaleza, ¿no? Así que sí se puede. Pero ese libro es más allá de eso. También hablamos de los órdenes. ¿A quién debes saludar primero? ¿Cómo debes presentar a las personas? Y obviamente aquí tiene que ver mucho la edad y la jerarquía. Cosas como, hola, mira, te presento aquí al licenciado Fernández y esta es Giovanna. Si le diste título a ella también se lo tienes que dar. Aunque sea mi vecina, tienes que decir el licenciado Fernández y Giovanna, coma mi vecina. Tonteritas así que a veces se nos pasan o no nos enseñan en casa. Pero el libro es el libro que más capítulos he escrito, tiene 11 capítulos, pero es un libro fácil de leer, si te das cuenta es casi el mismo grueso que los anteriores. Y también yo pienso que se puede utilizar para consulta. De hecho, hay un extracto ahí de lo que son las palabras prohibidas y en el ambiente laboral y cómo las puedes reemplazar, que tú tienes ya tu tarjetita, en vez de decir un no sé, podemos reemplazarlo por otras cosas. Ese no es mi trabajo. Tú no le puedes decir eso a un cliente. Y tal vez una de las palabras que, aunque tú no lo creas, más molesta, ¿sabes cuál es? La política de la empresa dice. Tú te imaginas tú tratando de que alguien te resuelva un problema y te salen con eso, ¿no? Entonces, esto es para toda persona que va a trabajar o está trabajando. No, yo muero ya de verdad, por querer leerlo Bueno, los voy a invitar al lanzamiento para que lo vean. Vamos a tener una masterclass que se llama Los 3 errores comunes de la imagen laboral. Errores que cometemos a veces sin darnos cuenta. Entonces, estar pendiente de esa masterclass. Probablemente yo esté allí también. Y... No. Aquí te vas a comprometer en cada... No, mentira. No, y Tania, y algo que acabas de decir, me pasó con un jefe del tema de los chats y cómo han toda esta informalidad hoy en día. Nosotros mandamos una pregunta y yo la mandaba con el signo de interrogación final. Y la primera vez que se la mando a mi jefe dice, ven acá un momento, y la pregunta está mal escrita, va adelante el signo de interrogación. Y ya de verdad me he quedado de que, o sea, por más de que sea un chat... Que por chat uno tiende a no hacerlo. Yo soy muy adicta a poner el signo de interrogación adelante y atrás, pero no por regla, sino que siempre lo he hecho, lo igual que los signos de exclamación, pero en chat es muy normal que la gente no lo haga. Pero también depende con quién estás chateando. A mí me pasó algo fatal. Eso no lo puse en el libro, pero te lo puedo decir aquí. Yo me equivoqué de emoji. Yo quería hacerle así al jefe. Ay. Entonces tú sabes que cuando tú guardas emojis se te van guardando automáticamente. Claro. Y entonces apreté mal y adivina qué le mandé. Le mandé esto. No al jefe, al cliente. Ay, Dios. Por supuesto, lo borré. Le puse disculpe, no sé qué, no sé cuánto, y él de relajo me puso un sticker que decía, que ya vi lo que borraste. Pero después me dijo, no, en serio, no vi nada. Me dijo que no, pero yo sé que sí. Yo sé que sí. Y también, muy importante, a veces queremos reemplazar las palabras con ese famoso que apóstrofe. Hazlo con tus amigos, pero no en el ambiente laboral. Y no olvidemos los títulos también. El buenos días es buenos días, no poner una manito haciendo así. O sea, los emojis se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, leíste el mensaje y quieres decir que lo leíste, tú puedes poner un emoji de estos, ¿no? Y estaba buscando mi movilizador. Y puedes hacer ese tipo de cosas, pero sí, esas caritas felices, llorando, los stickers, la gente sale, ese tipo de cosas no. Excelente, gracias Tania. Y bueno, como cierre siempre tenemos una preguntita un poquito creativa. Si pudieses dejar una sola idea grabada en la mente de cada persona que ha leído tus libros o que está escuchando este podcast, ¿cuál sería? Pues sería que el cerebro hay que tratarlo como un músculo. Nunca dejemos de capacitarnos y de estudiar. No nos pongamos límites, ni dejemos que la gente nos limite. Porque por ejemplo, voy para 59 años. Si yo me hubiera puesto a pensar, ay, estoy como muy vieja para estudiar. No, estoy cogiendo esta maestría y ya estoy pensando en la siguiente. Y sí, ojalá lo hubiera hecho antes, pero estoy clarita que los tiempos de Dios son perfectos. Este era mi momento para hacerlo.
Por cierto, la maestría es de docencia superior, así que sí les digo a todas las personas que me están viendo y que me están escuchando, nunca dejen de perseguir sus sueños. No permitan que nadie les diga que no pueden. También aprendan a ser realistas, pero principalmente pongan a trabajar ese cerebro. Excelente. Mil gracias, Tania. Yo estoy maravillada siempre que traemos a algún invitado. Daniel y yo quedamos como escuchando todos los cuentos y de verdad que es súper fascinante escucharte después de muchos años de verte en la tele, en tu agencia. Me acuerdo yo chiquita, yo decía, yo quiero ir allá a la agencia de modelaje. Y tenerte hoy, de verdad, qué maravilla. No te limites. No, y voy al masterclass. Recuerda que ya eso está 100% asegurado, Tania. Agradecerte de verdad por compartir toda tu experiencia, todos estos tips que nos has dado hoy, todo el conocimiento a través de estos libros. Y no tengo duda de que lo vamos a recibir tu nuevo bebé muy pronto en la Feria del Libro con mucho cariño. Creo que nunca había esperado con tanto entusiasmo un libro, ni siquiera el primero, Wow. créeme. El tercero para mí es un je ne sais quoi, no sé cómo explicarte, tal vez porque es el motivo por el cual más me contratan, ¿no? Y son las capacitaciones que más doy. Y hay, como que digo, es como terminar una trilogía, no de una novela, sino del trinomio del éxito. Tú necesitas cuidar tu imagen, tu comunicación y tu amor propio. Es así. Sí. Ahora yo me permito robarte las cámaras un Por momento favor. para felicitarte. De verdad que esta iniciativa, no solamente del podcast, sino de tu Instagram, de manera tan desinteresada de promover autores tanto nacionales como internacionales y promover también el hábito de la lectura. Eso es de verdad aplaudible. Tú estás poniendo a la gente a trabajar su cerebro. Gracias, Felicidades. Tania. Muchas gracias, de verdad. Ya yo quedo fascinada, ya es suficiente. Mil gracias a todos por vernos, mil gracias nuevamente, Tania, mil gracias a Estudio 18 por prestarnos siempre sus instalaciones y hacer de estos podcasts increíbles y nos vemos hasta la próxima.